Camino al huerto en una noche gris, en secreto hacia el monte nos llevó. ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor? El maestro nos pidió en aquel lugar. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero. Pero sí lo que tú quieres. Sé que están cargados y en debilidad, pero no desmayen, no dejen de orar. Tengo el alma destrozada, lo escuchamos confesar y le oímos a lo lejos suplicar. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. El cordero que el Señor nos entregó fue molido a causa de nuestra maldad. Aun sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Si es posible que de mí pase esta copa, sin embargo quiero hacer tu voluntad. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Comienza ahora la jornada rumbo al jardín del Getsemaní. En vivo y en directo desde la sede nacional de la Universal. En preparación para la Hoguera Santa. Vos conocés las obras sociales de la Iglesia Universal. Por si acaso no, entonces me gustaría que lo conozcas.
vea todo lo que ya hizo la Universal en este año de 2025. Durante los primeros 10 meses del año, se realizaron 2.443 eventos sociales, llegando con ayuda a miles de personas. Más de 65.000 personas fueron beneficiadas con alimentos, atención y apoyo en distintas áreas. Se distribuyeron 8.081 viandas y 9.819 refrigerios, además de 16.228 litros de café, leche y jugo, compartiendo no solo alimento, sino también fe y esperanza. A través de las donaciones, se entregaron 2.882 piezas de ropa, 164 calzados y 2.142 kits de higiene, mejorando la calidad de vida para quienes más lo necesitan. También se distribuyeron 1.179 canastas básicas y 9.432 kilos de alimentos, garantizando que muchas familias tuvieran algo en su mesa. Se brindó ayuda médica con 261 medicamentos entregados y 664 personas donaron sangre, mostrando que la solidaridad también salva vidas. Además, se compartieron 2.207 libros y Biblias y se entregaron más de 130.000 diarios y folletos, llevando un mensaje de fe, esperanza y transformación. Cada acción, cada gesto, cada entrega refleja el compromiso con una sociedad más humana, más justa y más solidaria. Y no paramos por acá, ahora vamos por mucho más, en preparación a la Navidad solidaria por un Paraguay sin hambre. Y desde ya queremos agradecer a todas las personas, todos los voluntarios de la Iglesia Universal que han hecho esto posible, porque esto no sería posible sin la ayuda, la colaboración de personas que tienen la generosidad plasmada aquí en el corazón, el pueblo de la Iglesia Universal y todos sus voluntarios. Iniciamos de esa manera una jornada más rumbo al Getsemaní, al lugar donde nosotros nos centramos en hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y la pregunta que hoy todos debemos de hacernos, que quiero invitarte a que te hagas a vos mismo, es la siguiente: ¿cuántas veces aparentaste estar bien cuando por dentro estabas vacío? ¿Cuántas veces aparentaste estar bien cuando por dentro estabas vacío? Vos sabés que hemos visto cómo a medida que pasa el tiempo, más aún con la disponibilidad hoy en día de las redes sociales, las personas han tenido una tendencia aún mayor de vivir de apariencia. Matrimonios que ante los ojos de la sociedad no se respetan, se abrazan, están de manos tomadas, pero dentro de casa la situación es otra. Gritos, pleitos, golpes, en fin, una situación desagradable. ¿Cuántas personas que a través del maquillaje o del uso intensivo del maquillaje intentan esconder la angustia, la amargura, la tristeza que a veces se ve reflejada en el rostro o en la mirada, pues los ojos son la ventana del alma? Si vos estás pasando por esa situación, estás mal, aparentás estar bien, pero estás muy mal. Yo quiero que primeramente hagas un esfuerzo de comunicarte con nuestros pastores que están allí en la central telefónica y van a estar atendiéndote, escuchándote, orientándote, aconsejándote e incluyéndote también en la oración que vamos a estar realizando al término de esta transmisión. Comunícate, estamos a tu total y completa disposición. Tenemos un número de línea baja que es el 021-729-7400, repito, 021-729-7400, y también tenemos un número de WhatsApp 0983-777-111, 0983-777-111. También quiero pedirles a todos, por favor,
preparen un vaso con agua, déjalo cerca, bien cerquita de tu televisor, porque en los instantes finales lo vamos a consagrar, para que Dios te dé fuerzas. Fuerzas para revertir esa situación, porque de eso se trata este programa. Sí, este programa está llegando hasta vos para que vos veas que esa situación se puede revertir. Se puede revertir, que no hace falta aparentar estar bien, que vos podés de hecho y de verdad estar bien. Y es por eso que hoy vamos a compartir con ustedes un caso verídico fuerte e impactante de Ariel Mereles, que se casó para ser feliz, pero fue todo lo contrario. Su matrimonio estaba destruido. Sufría con depresión al punto de no querer salir a compartir y tenía rencor hacia su propio padre. Mirá qué situación, mirá qué situación. Vos conocés personas que se encuentran también pasando por una situación semejante. Ahora es el momento de agarrar tu teléfono, llamarles, decirles que prendan su televisor en este canal, en el canal La Tele, para que puedan escuchar el relato de Ariel, que en algunos instantes más va a estar con nosotros desde Hernandarias, conectado en vivo y en directo desde la ciudad de Hernandarias. Yo quiero que ustedes vean el tercer episodio de La Voluntad de Dios. Episodio 3. La voluntad de Dios en la tierra. Mucho tiempo después, con el propósito de iniciar una nueva historia con el ser humano, Dios se reveló en la tierra ante un hombre, Abraham, quien pasaría a llamarse Abraham. Abraham. Señor. A través de él nacería un nuevo pueblo, un llamado con una promesa. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó en Dios, en su palabra y en que su voluntad se cumpliría. Pero los años pasaron. Él y Sara, su esposa, estaban envejeciendo, y la promesa parecía haber quedado en el olvido. La fe se mezcló con la duda, y lo que era certeza se transformó en incertidumbre. Mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en un intento por ayudar a Dios, Sara propuso algo impensado. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Siguiendo su propia voluntad, Abraham aceptó. Agar, la sierva, dio luz a Ismael, pero no era el hijo de la promesa, y lo que parecía una buena idea solo trajo división, celos y dolor, porque la voluntad de Dios no se cumple con el apuro humano, sino confiando en su tiempo perfecto. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. La promesa finalmente se cumplió. No cuando Abraham y Sara creyeron que podían lograrlo, sino cuando aprendieron a confiar y dejaron que Dios actuara. La voluntad de Dios fue y sigue siendo bendecir, pero esa bendición solo florece cuando hay obediencia y una confianza absoluta en que su voluntad es mucho mejor. Incluso aunque no lo parezca, Dios está obrando. Y obedecer su querer requiere de nuestra parte fe, amor y entrega. ¿Cuántas veces tratamos de forzar lo que solo Dios puede hacer? ¿Qué pasaría si, como Abraham, decidiéramos creer, incluso cuando todo parece imposible? Nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que todas las veces que el ser humano priorizó su voluntad, le fue mal. Le fue mal. Siempre hubieron consecuencias. Siempre las cosas terminaron mal. Y esa es la pregunta. ¿Cómo estar bien? No aparentar estar bien. ¿Cómo estar bien? La respuesta para esa pregunta, queridos amigos televidentes,
es haciendo la voluntad de Dios. Por eso nos estamos preparando para ir rumbo al jardín del Getsemaní, al lugar donde el Señor Jesús hizo esa oración: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a través de esa decisión, porque eso es una decisión, eso no es algo que se tenga que querer o que anhelar, es una decisión consciente de la razón. A través de esa decisión, Él nos dio la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios, de alcanzar la salvación, de reconciliarnos con Dios y la oportunidad, por supuesto, de comenzar una novedad de vida, oportunidad que muchos han aprovechado, y es por eso que tenemos tantos casos verídicos, entre ellos el de Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. No te estoy escuchando, Ariel. Vamos a ver un poquitito el problema, si hay algún problema técnico. Hola, Ariel, ¿me escuchás? Días. Ahora sí te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Ariel, comentanos entonces, por favor, ¿cómo vos estabas antes de llegar aquí en la Iglesia Universal? Bueno, pastor, yo vengo marcado por el total abandono de mi papá. Yo crecí viendo las infidelidades de mi papá, el abandono, y prácticamente la base de vida que yo tenía era mi mamá. Todo mi apoyo estaba, ¿verdad?, a mi mamá. Yo creía, como usted dijo, yo aparentaba ser una persona, un joven feliz. Cuando estaba con los amigos sonreía. Supuestamente era feliz, pero yo cargaba un vacío adentro de mí. Y eso solo fue empeorando cuando mi mamá falleció. Mi mamá, antes de fallecer, llegamos a la iglesia. Ella me hizo conocer la Iglesia Universal. Ella llegó también a raíz de tantos problemas que pasábamos. Mi padre, en vez de suplir para la familia, él daba todo para sus amantes. Entonces, esa era la situación que yo veía, ¿verdad? Ese era el modelo de familia. Solamente mi mamá era mi sustento, mi base, para que yo no me derrumbe por completo. Hasta que sucedió lo improbable, ¿verdad? Lo que yo menos quería en mi vida, ¿verdad? Lo que yo más temía. Mi mamá vino a fallecer, entonces yo me he visto totalmente solo, y ahí fue que empezó mi verdadero calvario, mi verdadero infierno en mi vida. No pasó mucho tiempo hasta que me aparté de la iglesia. Yo venía con mi mamá, continué viniendo por un tiempo, pero me aparté. Entonces, como yo no tenía una base familiar, yo prácticamente me quedé solo. Mis hermanos tenían sus vidas, yo era el menor de la casa. Yo no sabía qué hacer, entonces yo me involucré con malas amistades. Yo, que era un buen chico, era un buen estudiante, abandoné mis estudios. Empecé en el mundo de las fiestas, empecé en trabajos así, donde me enseñaron a sacar provecho de la gente, me enseñaron a engañar, prácticamente me enseñaron cómo robar, ¿verdad? Y en ese mundo yo me metí. Era engañar a la gente, era ir a fiestas, y el vacío solo aumentaba. Yo llegaba a mi casa, no, prácticamente no le encontraba a nadie, era en mi habitación y me sentía mal. Tenía una angustia dentro de mí, no era más esa persona que yo era anteriormente. Esa amargura tomó cuenta totalmente de mi vida, y yo pensaba que era porque estaba solo. No, en ese entonces no sabía que tenía la ausencia de Dios. Yo pensaba que estaba solo. Encima yo le culpaba a Dios por qué pasó eso, por qué mi mamá falleció a temprana edad, por qué eso sucedió conmigo, por qué yo estaba así abandonado, solo. Entonces yo busqué en otra compañía que desde en aquel entonces mi esposa actual, ¿verdad?, le conocí, y yo decía que casándome yo iba a suplir ese vacío, yo iba a ser feliz. Y, y fue todo lo contrario. Empeoró mi situación, ¿verdad? Me casé,
me casé con mi esposa, ¿verdad? Y aparte del sufrimiento que yo tenía adentro, empezamos a tener problemas económicos, vinieron las peleas, los pleitos, las cobranzas, y yo puedo decir que generalmente es la luna de miel para mí fue un infierno, pastor. Eh, el matrimonio que yo esperaba que me traiga esa paz solamente me trajo más angustia, me trajo más dolor. Y yo no veía un futuro con él, con nada, ¿verdad? Yo decía que me casé con la persona equivocada y hasta el punto de querer separarme, ¿verdad? Y llegué al fondo del pozo fue cuando yo revisando el celular de mi esposa encontré una conversación con su amiga refiriéndose a mí como un fracaso, refiriéndose a mí como una persona inútil. Y todo eso, pastor, yo fui cargando adentro mío la ausencia de mis padres, la muerte de mi mamá, ahora el desprecio de mi esposa. Y hasta que llegué en un estado depresivo, ¿verdad? Tenía ansiedad y llegué a un punto de no querer salir más. Me encerré en mi habitación y yo dejé la vida. Yo le dije a mi esposa, anda, vírate vos si vos querés comer, andate en la casa de tus padres. Y me encerré adentro de mi pieza, me encerré adentro de mi habitación y con una depresión que no quería salir ni afuera. Ariel, decime, vos llegaste a la Iglesia Universal, oíste hablar sobre la hoguera santa. ¿Cómo vos viste la hoguera santa? Bueno, pastor, fue mi suegra, que era de la iglesia, ella me invitó. Yo ya conocía, como le dije, la iglesia y yo acepté la invitación. Dije, voy a ir en esa reunión y si realmente Dios está en la Iglesia Universal, Él va a cambiar mi vida. Entonces era una reunión extraordinaria, fuera de horario normal, era un martes, yo me acuerdo hasta hoy. Vino el pastor principal ahí de Asunción, acá en Hernandarias, y yo acepté esa invitación de mi suegra, vine, me senté allá en el último de la silla y escuchaba atento y vino la propuesta de la hoguera santa, ¿verdad? Y yo lo primero que me vino a mi cabeza fue que lo que está mal en mi vida era mi vida económica y yo dije, yo quiero cambiar mi vida económica, yo voy a lanzarme y Dios me tiene que bendecir, me tiene que dar un trabajo, me tiene que sacar de esta situación porque nosotros ya estábamos pasando hambre con mi esposa dentro de casa, estábamos pasando mucha necesidad, entonces esa era mi prioridad. Yo decía que si yo tenía plata, si yo progresaba, yo iba a ser feliz y yo iba a lograr todo. Entonces yo me lancé, pensaba en lanzarme por mi vida económica hasta que escuché un mensaje del obispo, me acuerdo hasta hoy, las 5 de la mañana en la radio, escuché un mensaje que el obispo hablando que si uno no tiene el Espíritu Santo, en esta campaña tiene que priorizar porque el Espíritu Santo es la base para todo, que es la prioridad que tiene que ser la prioridad de uno en su vida. Entonces eso entró. Parecía Dios vio mi sinceridad y Dios empezó a hablar conmigo. Dios empezó a hablar conmigo que Él no solamente quería un sacrificio financiero, económico, material, que Él quería que yo deje todo lo que estaba mal en mi vida. Entonces yo empecé a ver lo que estaba mal, como yo le dije, yo hacía a través de engaños para robar a mi patrón, para sacar ventajas. Nosotros pasábamos hambre y si yo dejaba de hacer eso, la situación iba a empeorar. Entonces yo tuve que tomar una decisión, es todo o nada. Entonces yo decidí dejar, yo no tocaba más lo que no es mío. Yo decidí, me costó mucho sacar esa rabia, esa bronca que yo tenía hacia mi papá, también hacia mi esposa. Yo sacrifiqué eso en lo emocional, hice el verdadero sacrificio trino, ¿verdad? Sacrifiqué mi emocional, perdoné a mi esposa, a mi papá, saqué todo lo malo que estaba dentro de mi corazón, sacrifiqué mis pecados. Yo no llegué a cometer la infidelidad cierta, pero yo me di cuenta de una parte de mi vida que yo me estaba tornando igual que mi papá, ¿verdad?
me metí en el mundo de la pornografía, yo no podía ver mujer, yo estaba encaminándome a lo que era mi papá. Entonces yo todo eso tuve que abandonar para el mundo normal. Hoy la pornografía no es un vicio, pero no es así. La pornografía es como cualquier uno de los vicios, destruye, te destruye la mente, destruye todo. Entonces yo decidí y Dios me pidió toda mi vida en el altar. Hiciste entonces tu sacrificio trino, espiritual, emocional y también, ¿te acordás cuál fue la ofrenda de sacrificio que hiciste, que Dios te Sí, pidió? pastor, en aquel entonces yo era funcionario. Como yo le dije, yo dejé de engañar, dejé de robar. La situación ya estaba fea, eh, pero yo me atajé, no hice más nada de eso y agarré todo lo que yo cobré en ese mes. Yo agarré y yo coloqué en el altar y me subí con todo, sin ninguna reserva, todo lo que eran mis errores, todo, pastor. No hubo nada que Dios me pida que yo no hubiese entregado en aquel entonces en el altar que era mi Getsemaní en el momento. Ariel, yo quiero hacerte una pregunta, y discúlpame que te interrumpa. En un determinado momento vos nos dijiste así, ya estábamos pasando hambre, yo estaba haciendo cosas malas, ¿no? En el sentido de que estabas actuando de forma fraudulenta y aún así, sacando esa, entre comillas, ventaja, te faltaba, ¿correcto? Y vos dijiste así, me llamó mucho la atención, fue tu pensamiento en ese momento, si yo dejo de hacer esto voy a empeorar, que es lo que muchas de las veces el mal coloca en la cabeza de una persona, que si deja de hacer su propia voluntad o si pasa a hacer la voluntad de Dios va a empeorar, pero ese no es el caso. Vos estabas en ese punto, llegaste hasta ese punto porque aunque sufriste mucho desde niño, desde pequeño, en todo lo que nos contaste, que yo creo que toda la audiencia está entendiendo por todo lo que pasaste, está intentando entender por todo lo que pasaste. Conseguimos imaginarnos el impacto que eso tuvo en tu vida desde tu infancia, en fin, durante toda tu vida. Y muchas de las veces nos cuesta entender que llegamos hasta ese punto porque estábamos priorizando nuestra voluntad. Vos decidiste hacer la voluntad de Dios. En un principio te parecía que iba a ir para peor, pero decime, ¿fue para peor o fue para mejor hacer la voluntad de Dios? Pastor, eso yo tenía en mi cabeza, ya pasaba lo dificultad y si dejaba de hacer eso, entonces, ¿qué iba a pasar? Ya tenía problemas en mi casa porque no alcanzaba, entonces los problemas iban a empeorar. Ese es el pensamiento que viene a uno, ¿verdad? Pero no fue así, pastor. Yo entregué mi voluntad, entregué todo en ese altar y de ese altar ya bajó un Ariel diferente. Murió ese Ariel que hacía su voluntad y bajó un Ariel totalmente diferente. Bajé del altar con una fuerza extraordinaria. Yo fui bautizado en ese momento que yo me subí en el altar, yo fui bautizado con el Espíritu Santo y yo tenía una fuerza descomunal. Yo decía, no interesa el problema que yo voy a enfrentar, yo voy a vencer, yo voy a cambiar esta situación. Entonces eso fue lo primero que cambió en mi vida, adentro de mí, ¿verdad? No había más esa amargura, porque uno como hombre cuando no está bien, uno no ve un futuro, no sale adelante, pero cuando uno está bien con Dios, cuando uno tiene al Espíritu Santo, uno no importa el problema que va a enfrentar, porque no fue allá de la noche para la mañana que mi vida cambió. Primero cambió acá dentro mío y yo ya pasé a tener, aún no teniendo todo lo que yo quería materialmente o físicamente, yo ya tenía todo lo que yo quería adentro de mí, pastor. Excelente, Ariel. Mira, estamos un poquito cortos de tiempo, pero me gustaría que el cambio interno, ya lo citaste, ¿no? Acabó la depresión, pasaste a tener fuerza, la certeza de que el Espíritu Santo estaba contigo de allí para acá. ¿Qué cambió en tu vida? Pastor, primero cambié yo, también por mi ejemplo, pastor, mi esposa que también andaba haciendo su voluntad, vivía en farras, ella también, ella vio el cambio en mí y yo llevé esa luz adentro de mi casa. Después mi esposa se entregó, mi matrimonio fue restaurado, pastor. Hoy tengo una familia linda, hermosa.
Hoy puedo decir que yo soy un padre de familia presente. Yo soy marido de una sola mujer. Tenemos un pedacito del cielo ahora en casa. Y, pastor, esos problemas que nosotros pasábamos, hambre, pasábamos dificultades, terminó. Hoy yo puedo decir que soy un empresario exitoso. Tengo tres supermercados. Tengo, pastor, todo lo que yo quiero. Ahora estamos en proyecto también de construcción de nuestra casa. Y solo vamos, pastor, creciendo. Dios me sorprende a cada instante, pastor. Ariel, tenemos también la foto de la familia, por favor, producción, si pueden colocar para que las personas vean la foto de la linda familia que Ariel tiene hoy, ¿no? La familia, el matrimonio restaurado. Vamos a ir colocando. Ariel, ¿qué consejo vos le darías a todas aquellas personas que han tocado fondo? Así como vos en un momento tocaste fondo, ¿qué consejo le darías? Yo le doy el consejo a todas estas personas que están viendo, tanto gente de afuera como adentro de la iglesia, ¿verdad, pastor? Que uno tiene que entregar toda su voluntad, así como Jesús en el Getsemaní se puso y le dijo a Dios que se ha hecho su voluntad. Uno parece que va a perder, pero Dios sorprende. Yo nunca más perdí, pastor, solamente uno pierde cuando uno vuelve a hacer su voluntad, pero cuando uno se somete y entrega todo su sacrificio en el altar, su sacrificio trino en el altar, Dios nunca le va a fallar. Dios nunca me falló. Tal vez yo haya fallado con Dios, pero Dios nunca falló conmigo, pastor. Y Dios solamente me trajo bendición tras bendición. Todo lo que yo tengo hoy, pastor, yo nunca me esperé. Nunca soñé tener lo que hoy día tengo, pastor. Maravilla, Ariel. Te agradezco por tu testimonio, por tu relato. La Iglesia Universal en Hernandarias, si me pueden colocar la dirección, por favor, en pantalla, sobre la avenida Fulgencio Yegros, número 190, casi Antequera. Enseguida, Ariel, vamos a hacer la oración allí también desde el altar de Hernandarias. Yo quiero hacerte un desafío a vos que pensás que ya no hay más una salida, que ya no hay más una solución. Vos que estás completamente destrozado, por dentro y por fuera. Sí, vos que estás aparentando ser feliz, que no necesitas de nadie, que te consideras un hombre independiente, una mujer independiente, y no te estás dando cuenta que podemos ser independientes en muchos aspectos, pero siempre tenemos que depender de Dios y de su palabra. Fue la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que cambió el interior de Ariel y también su exterior. Él mismo dijo, hasta yo me sorprendo de cómo me encuentro hoy. Es algo que nunca me imaginaba. Y yo quiero decirte que el día que hagas la voluntad de Dios y te entregues 100%, te vas a sorprender. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy mismo podés llegar a una iglesia universal más cercana a tu domicilio para agarrar la oración de Jesús. La oración de Jesús, en ella vas a escribir tu petición, que debe de ser como la de Ariel. Buscar el Espíritu Santo, colocar en primer lugar el Espíritu Santo y preparar tu sacrificio trino, tu entrega en el altar. A través de esa entrega vas a elevar tu alma, como dice el Salmo 143. Colócalo en pantalla, por favor. A través de esa renuncia de nuestra voluntad, a través de ese sacrificio de nuestra voluntad, nuestra alma será elevada juntamente con Dios. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Yo quiero que todos, por favor, agarren en sus manos el vaso con agua. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Mi Padre, en este momento nosotros oramos en favor de todas las personas que nos han acompañado. Personas que capaz están pasando por los peores momentos de su vida, a un tal punto que no pueden más ni salir de la habitación. Así como Ariel en un momento no podía más ni salir de la habitación de tanta tristeza, amargura, depresión, pánico. La situación era terrible. Así hay personas, mi Dios, que hoy están tocando fondo, pero hoy también pueden tomar la decisión de elevar su alma a ti. Y si su alma se eleva a ti, ciertamente el Señor los va a sacar de ese fondo del pozo
sea él cual fuere. Yo te pido, Dios, donde sea que esta persona se encuentre, casa, trabajo, hospital, cárcel, debajo de un viaducto, donde sea que esté participando de este programa, ya sea por la televisión, por la radio, que llegue tu bendición. Sí, dale fuerzas para hacer tu voluntad, porque está más que comprobado que haciendo tu voluntad, todo lo que está mal pasará a estar bien por dentro y por fuera. Yo consagro a ti cada vaso con agua, y que así sea. Amén. Y gracias a Dios. Yo creo en la oración que hemos hecho. Podés beber con mucha fe de tu vaso con agua. ¿Y por qué aparentar estar bien? Si podés estar bien. Hoy mismo llega a una iglesia universal y coloca toda tu vida en el Getsemaní. Derrama tu alma en el Getsemaní, que es el altar de Dios. Bendiciones.